con este aplauso, mira qué bien terminar el primer repaso de la actualidad con un aplauso. Ahora vamos a ir a hablar de hemorroides y de estreñimiento, doctor Gutiérrez, que se ha quedado impresionado. Pero antes de hablar de todo esto, que sí, que vamos a hablar de ello, lógicamente quiero que escuches una música. Así se estropean las agujas, que lo sepas. ¿Cómo que así se estropean las agujas? Tú escucha. Este sonido, ¿dónde nos lleva? Esta música fue compuesta por John Barry. Fantástico compositor. Qué maravilla. Memorias de África. Sí. Qué peliculón, Qué la película de las películas. Sí, bueno, ya lo digo, me he hecho a llorar. ¿Y por qué te llevó a África? Yo fui a África y a mí me marcó África tanto como a Isaac Dinesen. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bonito. Yo me quedaría en África. Qué bonito lo que me estás contando. Bueno, qué interesante, ¿no? Fíjate, en África hay un árbol que es el baobab. Y de ese árbol, que tiene una fruta buenísima, pues resulta que puede ayudar a las personas con estreñimiento. Mira, estamos viendo ese árbol, ¿no? El baobab, que dicen que está como si la naturaleza lo hubiera querido poner al revés, ¿no? Porque sus ramas parecen auténticas raíces, ¿no? Hay una historia muy bonita de la hiena, ¿no? Cuando se reparten los árboles, las semillas, y a cada animalito le dan una semilla, resulta que el último queda es la hiena, y le dan a la hiena el baobab. Y entonces dicen que la hiena, un poco cabreada, colocó el baobab así como un poquito al revés. Bueno, que vamos a hablar del baobab y qué bonito cómo hemos comenzado. Bueno, qué bonito. Estreñimiento. Muchísimas personas padecen el estreñimiento en nuestro país, en España. Hablaremos de las bebidas, hablaremos de los zumos, hablaremos de las bebidas con gas. Supongo que naturales y con fibra, claro. Exacto. Eso, claro que vamos a hablar. Las bebidas con gas, ¿son buenas, son malas? Tenemos un frío que pela. Pues sí. Pero que pela, Pues sí. Y necesitamos hidratarnos. Oye, y aunque sea calentito como un caldito, ¿viene bien para el estreñimiento la hidratación? Eso también lo vamos a Es verdad, si le van mejor para el estreñimiento las bebidas calientes o frías, eso no lo sé. Sí, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Yo te digo que lo importante es hidratarte. ¿Por qué ponemos aquí papel higiénico? Bueno, un problema, el señor que padece un estreñimiento, y por eso van a aparecer más fácilmente las hemorroides. Pero a veces el papel, al limpiarnos, ¿cómo puede aparecer? Con manchas, puede aparecer sangre, ¿no? Y eso ya indicarnos que puede haber un problema serio, y eso nos puede llevar al cansancio. ¿Por qué nos va a llevar al cansancio? Nos lleva al cansancio porque se está perdiendo sangre, se está perdiendo hierro, y por eso la persona se nota con cansancio, con anemia, ¿no? De ahí lo importante que es superar y arreglar el tema de las hemorroides. Y te voy a presentar a dos amigos. A ver. ¿De acuerdo? Te voy a presentar Juan Francisco, o Juan Pedro, perdón, es que Francisco es el otro que te quiero presentar. Juan Pedro, ¿te puedes poner un momentito de pie? ¿Qué problema tienes tú? Tenía. ¿O tenías? Pero yo tenía crisis periódicas durante algún tiempo, ¿no? Y ¿qué tenías? ¿Dolor, molestia? Molestias, dolores, e incluso, como tú decías, con sangre. Con sangre, ¿no? ¿Te intervinieron? Sí, ya a partir de este verano ya empecé a tenerla otra vez, otra crisis, y ya llegó un punto que ya tuve que decidirlo para... Luego nos lo vas a explicar todavía mucho más fácil, y también siéntate, haz el favor. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. Hola. ¿A ti qué te ocurría? Y yo tenía, a mí estoy operado de una fístula perianal. Fístula perianal, luego veremos lo que es una fístula perianal. También te hicieron la cirugía y tu vida ha cambiado. Totalmente. Totalmente, ¿no? Estoy muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Bueno, también tuve la suerte de caer en las manos del doctor Germán Vázquez, sí, ha sido el que me ha dado vida. Lo vamos a presentar ahora mismo. Pues nos vas a contar luego también tu caso. Bien. Muchas gracias por venir los dos. Los hemorroides es un problema serio de dolor, pérdida de sangre, una calidad de vida tremenda, pero que hoy tiene solución. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a su casa. ¿Qué tal, Germán? A la mañana de la 1. Doctor Germán Vázquez, que es el director del Centro Proctológico de Madrid y miembro de la Sociedad Europea de la Laserterapia. ¿Qué es un proctólogo exactamente, doctor? Es un especialista que se dedica a las enfermedades del ano y del recto exclusivamente. ¿Ahí vive usted permanentemente metido? Efectivamente. Pues sí. Tiene que dar mucha guerra a eso, para dedicar toda una carrera y toda una vida a la proctología. Yo creo que hay tanto volumen de pacientes, aunque la gente piensa que puede ser raro, no es un problema muy frecuente, es el pan de cada día. Pero es que llama la atención que sea el 75% de la población la que padezca hemorroides y estreñimiento, ya me dirá usted. Ya, no, el tanto por ciento es muy importante. La ventaja que tiene, dentro de lo que cabe por llamarlo ventaja, es que va por crisis. Indudablemente, si nos planteáramos que esto fuera un problema continuo, la sanidad no podría dar abasto a estar curando toda la patología del ano y del recto que hay. Entonces da por crisis,
lo que contaba Juan Pedro. Él tenía sus problemas a temporadas y llegó un momento donde ya su calidad de vida era pésima y necesitaba una solución. Bueno, también hablaremos, por supuesto, de las soluciones. Josefa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Días. ¿Cómo está, Josefa? Mire, pues estoy irregular. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy con... Tiene que bajar Mire, la Estoy con un estreñimiento. Está viéndonos con la tele encendida, ¿verdad? Sí, está. Sí, es que tiene que bajar el volumen de la tele, Josefa, porque si no se va a escuchar usted Ya a sí lo he misma. bajado. ¿Lo ha bajado ya? Sí. Venga, pues entonces me decía que estaba malita, ¿por qué? Porque estoy, desde este verano, de antes de verano, tenía anemia. Sí. Y me mandaron hierro. Y desde entonces estoy que no puedo hacer de vientre. Uf. Me tengo que ayudar con laxantes y no puedo hacer de vientre. Hay unos días que no hago, otros días que no puedo, y con laxantes y todo. Y estoy con fruta, zumos de naranja, verduras y todo eso. Pero que lo va a poner con el doctor Vázquez porque tendrá que hacerle preguntas que yo ahora mismo no sé hacer. De acuerdo, muchas gracias. Sí, Josefa, Dígame. es importante, ya nos ha dicho usted, nos ha contado un dato importante, que es, tenía una anemia. Me imagino que, lógicamente, al tener una anemia, la tuvieron que estudiar para descartar que su estreñimiento... No, todavía no me han descartado nada. No, pues entonces estará en un estudio porque tienen que estudiarle su colon para descartar si usted sangra. Por algún sitio está perdiendo los glóbulos rojos y le tienen que hacer un estudio de su colon en primer lugar. Al tener un estreñimiento reciente podemos pensar que puede ser secundario a la ingesta del hierro. Desafortunadamente, el hierro en los pacientes que lo tienen que tomar les produce un estreñimiento. Yo ya no tengo anemia. Pero le mandaron hierro, usted contaba lo de su estreñimiento. Pero a continuación de decirle yo al doctor que estaba estreñida, me quitó el hierro y me mandó un análisis y no tenía anemia ya. O sea, que el hierro es lo que le está estreñiendo. Él estaba estreñiendo. Pero indudablemente, entonces, si usted sigue estreñida, lo que tiene que es intentar por todos los medios, en primer lugar, la fruta que usted contaba, la verdura. Josefa, la fruta, la verdura, beber agua y intentar, aunque usted tenga sus añitos, pasearse, hacer ejercicio diariamente, porque eso va a favorecer el que vaya todos los días al servicio. Y en caso, Josefa, de que usted necesitara, a pesar de ello, algún laxante, tiene que pensar que hay distintos tipos de laxantes. Me tiene que ver el aparato digestivo. Sí, no, él le indicará, si le hace falta un laxante, le indicará aquellos que en las personas mayores son los más beneficiosos y con menos perjuicios, que son los llamamos laxantes no absorbibles. Ya se lo explicará su médico de cabecera. Sí, mire, Josefa, también le vamos a dar alguna directriz aquí, porque como están todos los especialistas ahora mismo trabajando sobre este tema, seguro que a lo largo de Saber Vivir va a ir tomando nota de la alimentación también. Por favor, mire un momento, por favor. Dígame, Josefa, ¿eso me perjudica en la orina? ¿El estreñimiento? Es que me da infecciones de la orina. Hombre, indudablemente usted tiene que hacer más esfuerzos en la defecación, puede hacer retenciones en algunas ocasiones y esas retenciones son las que le pueden ocasionar... tengo la infección de orina. Sí, por eso, esas retenciones, al retener la orina, le puede ocasionar en algún momento alguna infección. De acuerdo, Josefa, atenta a todas esas más recomendaciones que le hacemos en Saber Vivir. Entre otras, pues quizás es que se pegue muchas horas de pie o al contrario muchas horas sentada, ¿no, doctor Gutiérrez? Que también eso es tan mal una cosa como la otra. Pero lo que es importante es, primero, ojo, porque Toñi les va a explicar, la alimentación, algo tan sencillo como lo que les va a contar ahora Toñi. Luego, hacer ejercicio, que eso los dirá Cristina, pero hay unas intervenciones ahora que en un pispás ya estás danzando. Quería para integral. De las dos clases que hay es más grande esta pieza, ¿no? De la derecha. Tiene 500 gramos. Sí. La barrita tiene 350. Bueno, pues me llevo una de 500. En esta panadería del centro de Madrid elaboran a diario todo tipo de panes. Los integrales son los más solicitados, por algo será. Mira, tenemos tres clases. Esta que es harina integral, que va añadida con avena, jonjolí o salvado. Esto que es harina de centeno y esta es harina de trigo con 5 semillas. Estas son las semillas que utilizamos para ese tipo de panes. Esta es la muestra de la avena, este es el salvado, que es la cáscara del trigo, y estas son las 5 semillas que os comentaba que iba con ese tipo de pan. Y estas son las harinas, esta es la harina integral,
que se muele el trigo con la propia cáscara y es lo que le da la fibra, y esta es la harina de centeno. Ana, ¿qué masa es la que estás trabajando? Ahora mismo estoy trabajando nuestro pan de masa madre integral. Ahora mismo formamos el pan en la forma que nosotros queramos. Después de una noche de fermentación, echamos un poco de agua y a este vamos a echar avena. Luego reposa otra vez y al horno. Son panes bastante sanos y el de semillas además es energético. Y además es saciante, usted se nota que cuando lo come llena más. Sí, por supuesto. Incluso el candeal es un pan que no tiene demasiado agua, entonces es un pan potente también. Y también tiene muchísima fibra. ¿Desde cuándo lo consumes este tipo de pan? Pues de siempre, la verdad, desde que tenía, no sé, desde hace muchos años, desde que ya empiezas ahí a cuidar tu alimentación un poco y tal, y me gusta mucho por el sabor y luego porque sé que es muy completo. Obviamente no le han quitado nada, la fibra es súper beneficiosa, a mí me va muy bien. Consumir este tipo de alimentos es el primer paso para prevenir el estreñimiento. El segundo paso lo tenemos que dar con las zapatillas de deporte puestas. La cinta es saludable para andar en casa, de 0,8 kilómetros hasta 12 kilómetros. Viene bien para cuando esté en casa en invierno no salir, en tema de salud, para la circulación. Depende si se manda al médico para andar, le viene perfectamente para andar. Sí, me dijo que necesitaba andar y caminar. Sí, de estos últimos años a esta parte se ha producido un aumento muy importante en la demanda de todo tipo de aparatos y consultas relacionadas con la práctica deportiva. La gente cada día le da más importancia tanto como a la estética como a la salud, al encontrarse bien con uno mismo. Frenar a tiempo el estreñimiento a base de ejercicio y dieta es muy importante para no llegar a las temidas hemorroides. Esperanza es peluquera y lo sufrió con los embarazos como tantas mujeres. Tuve un segundo hijo y empecé otra vez con molestias. Aguanté porque es una zona que te da muchísima vergüenza ir a un médico y aguantas el dolor y, como siempre digo, en silencio. La solución se la dieron los médicos. Ahora hay técnicas nuevas que dan cada vez mejores resultados. Con esto lo que tratamos de hacer es secar las hemorroides y asociarle una anopexia, que lo que hace es meter hacia adentro la hemorroide dentro del canal anal. De esta manera el paciente en un régimen ambulatorio se puede ir a su casa en 4 horas. Si tiene un problema de hemorroides o lo tiene de estreñimiento, no debe resignarse porque tiene remedio. Lo aprendemos hoy en Saber Vivir. Bueno, Esperanza es además paciente del doctor Germán Vázquez. ¿Por qué hace la fibra para que sea tan buena para evitar el estreñimiento y así las hemorroides? Efectivamente es que la fibra lo que hace es, al no ser digerida por el estómago, va inmediatamente a aumentar el bolo fecal. Sabemos que las heces es el desecho. Lógicamente, si esta fibra no es digerida, pasa inmediatamente a aumentar el bolo fecal. Pero no solamente eso. Y eso ayuda a arrastrar. Efectivamente, pero no solamente eso, sino que mucha fibra es capaz de coger agua. Sí. De absorber agua. Entonces, si aumenta el bolo fecal, más el caminito. Efectivamente. Claro. Entonces, lógicamente, si hay más volumen de heces y encima son con agua, más blandas, facilita mucho la salida de la... El pan integral es que es muy beneficioso para todo. Sin duda. Tampoco nos debemos pasar con la fibra, cuidado, que cuando nos pasamos con la fibra podemos arrastrar también vitaminas, podemos arrastrar minerales, hay que consumir una cantidad exacta. Y aparte de la fibra, el abuso de la fibra produce mucho meteorismo, mucho gas. Claro. Y la gente se encuentra muy molesta al principio porque se encuentran inflados. Por eso siempre que se les manda fibra, se le aconseja al paciente que hay que hacerlo de una manera progresiva hasta que se vaya adaptando el organismo. Mira, y campeón en fibra tengo aquí, la harina del salvado de trigo. Esta es absolutamente campeona en fibra, ¿no? Pero esto entonces para cocinar cualquier cosita. Tú un plato y te tengo que poner pues lo añades, lo puedes añadir. Me has dicho que era harina del salvado de trigo. 100 gramos, 100 gramos, me dejaré la cantidad que son 100 gramos de salvado de trigo representan 60 gramos de fibra. Se aconseja hoy en día que la ingesta diaria de la fibra debe ser entre 25 y 30 gramos, pero imaginaos que ya 100 gramos nos está solucionando de sobra el problema. Y por supuesto el arrocito integral. El arroz, tenemos aquí, bueno, pues varios alimentos, productos. Ana, aquí tenemos, vamos, un collage maravilloso de alimentos con fibra que a ti te seducen muchísimo. Hombre, a mí la fibra me encanta porque es muy buena para nuestro intestino y evitamos el estreñimiento, pero yo tengo aquí dos sustancias que también son buenas para el estreñimiento,
que son, bueno, pues muy originales. Mirad, por un lado tenemos la pulpa del fruto del baobab. El baobab es un árbol altísimo que tiene más de 20 metros, que se encuentra en África, que da un fruto muy grande, casi parece un melón, y dentro de ese fruto hay una pulpa deshidratada, que es la que yo tengo aquí, que es muy rica en fibra, tiene un 45% de fibra, y lo bueno es que tiene la mitad fibra soluble, la mitad fibra insoluble, en una proporción muy adecuada para evitar el estreñimiento. Además es rico en calcio, en vitamina C y en hierro, o sea que tenemos de África, nos viene una cosa muy buena para paliar el estreñimiento. ¿Cómo se toma? Disolveríamos una cucharada de este polvo en agua, lo disolvemos y ¿caliente o fría? Calentita, ¿no? Bueno, templadita, sí. Tiene un cierto sabor ácido porque es muy rico en ácidos, el málico, en tártrico, y nos lo tomaríamos en ayunas, y es una forma muy sana de utilizar un laxante, es un laxante natural. ¿Cuál es el problema de utilizar laxantes farmacológicos? Que al final nuestro colon se habitúa y se vuelve atónico. Y luego tengo otro polvito también muy beneficioso para el estreñimiento, que es el polvo de agar-agar. Lo bueno que tiene el agar-agar es que capta mucha agua, se infla con el agua, y estamos preparando una fibra soluble que cuando nos la bebemos también aumentamos el bolo fecal y hacemos que la deposición sea mucho menos dolorosa, y eso para los pacientes que tienen hemorroides de verdad que lo agradecen muchísimo. Claro, evidentemente también eso vendría bien para las embarazadas, lo pueden tomar, ¿no, Ana? Sí, exactamente, tanto el baobab como el agar-agar, los niños, las embarazadas, los ancianos, todos los pacientes lo pueden tomar. Claro, es que los embarazos además, las hemorroides y eso se multiplica, o sea, eso, sí, es un problema, sí, es que tiene su justificación fisiológica, el por qué durante el embarazo se asocia mucho hemorroides. ¿Por qué? En primer lugar, empieza a crecer el útero, porque empieza a crecer el feto. A medida que va creciendo el feto, va comprimiendo la zona del recto. Entonces, esa compresión dificulta... Ahora lo vamos a explicar porque tenemos una paciente... Claro que sí, voy a hablar con Desiree. Lo vamos a conocer y vamos ahora a nos ver, cuenta el detalle, doctor Vázquez. Buenos días. Hola, buenos días. Ven aquí conmigo. Bueno, que estás embarazada está clarísimo. Enhorabuena. Si queréis vamos ya a todos al centro, ¿no? Doctor Vázquez. ¿De cuántos meses estás embarazada? Sí. ¿Qué tal lo has llevado? Ven aquí conmigo. Bien, la verdad que muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y has tenido algún problema con tu intestino? ¿Se te ha vuelto perezoso? ¿No vas al servicio? ¿Vas peor? No, la verdad que en ese sentido no he tenido ningún problema. O sea que tú embarazada eres el caso extraño de que no tiene problema de estreñimiento, pero habitualmente sí hay problemas, ¿no? Claro, es que tiene que haber alguna excepción que confirme. Es la excepción que confirma la regla. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, en este esquema nos sirve perfectamente para ver la zona del útero. Esta zona, cuando crece, al crecer el útero, lógicamente nos va a comprimir la zona que estamos viendo aquí, que corresponde al recto. Esa compresión impide que el retorno venoso, que ya es dificultoso porque estamos de pies, o sea, es difícil. La sangre lo que hace es subir y bajar por aquí. Claro, tiene que subir nuevamente, o sea, igual que está abajo, tiene que el retorno, pero como estamos de pie, es difícil. Pues si ahora le comprimimos la zona, pues le damos más dificultad. Aparte de eso, las mujeres durante el embarazo hay un cambio hormonal, que es la progesterona, que es una hormona ideal para la mujer embarazada, porque la prepara para que el pecho crezca y dé suficiente leche. A su vez, es negativa para el intestino, claro, porque ¿usted disminuye... algún estropicio por dentro? No. O sea, no tiene estreñimiento ni nada. No, es la excepción que confirma la regla. Fíjate. Es la excepción que confirma la regla. Ya digo, porque esa progesterona disminuye el movimiento intestinal. Al hacerse el movimiento intestinal más lento, pues se produce el estreñimiento. Pero es la excepción que confirma la regla, pero si ya hay muchas personas que usted ha dicho que mujeres que cuando se quedan embarazadas padecen estreñimiento y hemorroides, es muy frecuente. ¿Qué recomendaciones les podemos dar para que puedan sobrellevarlo y evitar hemorroides? Efectivamente, lo primero, la dieta. Siempre, la misma historia que estamos contando, fruta, verdura, que eso no va a perjudicar en absoluto ni a la madre ni al feto. Por otra parte, las embarazadas tienen que beber bastante agua, teniendo en cuenta también que el exceso del agua no es beneficioso. Y lógicamente, en algunas ocasiones necesitan laxantes que pueden tomarlo. Pero siempre con recomendación médica. Eso es, tiene que ser bajo control estricto del médico. Esto que nos gusta ser didácticos, a ver si en un minuto podemos explicar exactamente cómo se forma la hemorroides, una vez de que ya está estreñido, me imagino. Es una dilatación que se produce. Es una dilatación, sí, Lo primero que tenemos que saber es que las hemorroides las tenemos todos los humanos.
todos los humanos porque forman parte de un complejo que sirve para, en el ano, sujetar para que no se escapen las heces. Entonces, el grado 1, que es el primero, lo tenemos todos los humanos. Lo que sucede es que luego, a partir de una serie de circunstancias, lo primero que hay que saber que son hereditarias y familiares, que hay familias... Tengo 20 segunditos, doctor. Vale, simplemente decirle, las noticias. Pues simplemente que sepan que en algunas ocasiones esas venas se dilatan, son varices dilatadas. Y esas dilataciones son las que van a empezar a ocasionar problemas. Problemas al defecar, que se salen esas hemorroides, problemas que ya cuando avanza ya hay que introducirlas. Y ya se empieza a hinchar y es cuando ya viene la tragedia. Y para solucionar la tragedia lo vamos a hacer después de conocer las noticias y ponernos al día de lo que pasa en el mundo. Continuamos con los alimentos que le caen fatal, ¿no?, a las personas que padecen estreñimiento. Sí, vamos a hablar primero en positivo, ¿vale? Para luego decir lo que no deben de tomar. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar las hemorroides? Pues sobre todo no tener estreñimiento, porque si tenemos estreñimiento tenemos que hacer mucha fuerza y entonces se prolapsan las venas, que eso son las hemorroides. ¿Qué tengo aquí? Alimentos ricos en fibra. Ya habéis hablado antes del pan, de las cereales integrales, pero también hay verduras muy ricas en fibra, como las alcachofas, las acelgas, las espinacas. Mejor comerlas cocidas que no crudas, porque si no nos pueden... flatulencia. Exactamente, dar flatulencia e incluso y eso también va mal. Hombre, la flatulencia es más, claro, sensación de malestar, ¿no? ¿Pero provoca hemorroides también la flatulencia? No, provoca que tienes la tripa así de hinchada, pero nada más. Las legumbres muy ricas en fibra, también cuidadito y utilizando los trucos que hemos dicho muchas veces de cambiar el agua para no tener flatulencia. Y luego los kakis son muy ricos en fibra, que es una fruta de temporada, de otoño. Las naranjas son ricas en fibra, pero sobre todo es que tienen un ácido que favorece el peristaltismo, y las ciruelas secas tienen muchísima proporción de fibra. Entonces esto es lo que tenemos que hacer para evitar las hemorroides. Pero eso me imagino, doctor, que cuando los pacientes usted que ha tratado, como Esperanza que veíamos con Toñi Alamillos, que le había hecho la entrevista, les cambiará la alimentación, ¿no?, para luego no volver a recaer, porque la hemorroide puede volver a Siempre le generarse. recomendamos, cuando terminamos la exploración, siempre le decimos al paciente, consejos de por vida. Primer consejo, fruta, verdura todos los días, y beber agua y hacer ejercicio. O sea que hay que cambiar la disciplina alimentaria, todo, claro. Porque la ventaja es que se puede reeducar perfectamente el colon. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que se puede reeducar. Está muy bien. Ahora esto es lo que cae mal, ¿no? Claro, esto es lo que cae mal, es decir, si tenemos hemorroides y además las tenemos activas, como yo digo, es decir, que nos duelen, no debemos de tomar esos días todas estas cositas. ¿El qué son? Pues mira, cereales que no sean integrales, por lo que hemos dicho antes, la fibra favorece la evacuación. Los azúcares refinados apenas nos aportan fibra y favorecen el estreñimiento, por lo tanto, esos días nada de azúcar refinado. El alcohol y el café son excitantes y también nos van a irritar las hemorroides. Es verdad que si no tenemos hemorroides, y antes lo decía el doctor, el café es buenísimo para ir al servicio porque estimula el peristaltismo, pero si tenemos las hemorroides inflamaditas, no tomarlo. Negativo. Los productos picantes tampoco, fatal. y los salazones por la sal tampoco. Claro. Bueno, el teléfono, Rosa María. Hola. ¿Cómo estamos por Madrid? Bien. Ya fresquillo, ¿no? Sí, está fresco. Por cierto, ¿en invierno no se encogen las hemorroides? ¿Se padecen menos en invierno No. que en verano? ¿Da igual? Da igual, ¿no, Rosa María? ¿A ti te da igual, no? Sí, da igual. ¿Y qué le pasa exactamente, Rosa María? Mira, es que tengo mucho problema de estreñimiento y tomo unas pastillas, pero que pasa que ya no me hace efecto, ¿eh? Ya no... Y estoy todo el día comiendo cosas con fibra, pero que va. Ya, pues Muy espere mal. porque el doctor Vázquez le va a tener que hacer alguna pregunta, porque Vale. tendrá que preguntar, ¿qué se pregunta cuando una persona le hace esas consultas? Hombre, Para aprender. Un dato importante que hay que saber es si ella ha hecho correctamente sus dietas de siempre. Si come fruta, lo que estamos repitiendo, si come fruta, si come verdura, si bebe agua, si hace ejercicio. Si vemos que está fallando, A ver, lo Rosa primero... María, ¿come todo lo que le dice el doctor Vázquez? Fruta, No, verdura. fruta mucho no, a verdura sí, pero fruta no, y ejercicio casi nada. A ver, que entre el portugués que me habla... ¿Bebe agua en condiciones? Agua sí. ¿Y hace ejercicio? No. Negativo. Pues Uy. ya tiene dos cosas para hacer, Rosa María. Una tarea. Sí. La fruta es muy importante y el ejercicio también es muy importante. Si a pesar de ello usted necesita sustancias para facilitar la salida de las heces, tiene que tomar laxantes, pero no que le irriten el ano. Sí. Para ello existen muchas sustancias que se lo indicará su médico
y podrá tomarla sin ningún efecto secundario. ¿Se anima a consultárselo al médico, Rosa María? Sí, sí, me animo. Sí, porque es que además no tiene por qué sufrir ni tiene por qué hacer... Mire, me está hablando de ejercicio, permíteme un segundito, Cristina, que es que dice Rosa María que no hace ejercicio. Pues Rosa María, ya sabes, tienes que poner las pilas y empezar a hacer lo más sencillito. Fíjate, Desiree, que está embarazada de 7 meses, aún la tenemos aquí dispuesta a hacer ejercicio. Y es que hay cosas muy sencillas que podemos hacer. Sí. Mira, lo primero, cuando nos levantamos de la cama vamos a empezar a activar la circulación. Nos sentamos en la cama y empezamos a hacer un movimiento de levantamiento de talones para empezar ya a activar un poquito la circulación. A continuación, nosotras hemos cogido algo tan sencillo como la funda de una almohada para completar ese ejercicio. Nos ponemos de pie y seguimos haciendo el mismo movimiento de pies, levantamiento de talones, pero además vamos a mover los brazos de forma que el ejercicio sea más completo. Y luego podemos andar, por ejemplo, pues por la habitación, alrededor de la cama, o nos vamos al salón, o nos vamos al pasillo, y hacemos un poquito de ejercicio para evitar, entre otras cosas, el sobrepeso. Pero es que además luego hay un montón de ejercicios que nos van a beneficiar mucho para este problema. Mira, Desiree, túmbate, que vamos a hacer un ejercicio estupendo que tiene un montón de beneficios. Bueno, Desiree, como veis, está muy ágil porque ella me está contando que era atleta y además porque ahora está haciendo gimnasia para prepararse para el parto. Así se sienta y se levanta como si nada. Ahora sí que no tiene nada. Nada. Así que ponemos esta pelota grande, que es un fitball, podríamos poner también a lo mejor un taburete si no tienes en casa, nos vamos a tumbar y vamos a colocar las piernas encima. Por lo pronto ya estamos en la circulación al hacer el ejercicio con las piernas en alto. A continuación lo que va a hacer ella es llevar la pelota un poquito hacia la derecha y hacia la izquierda. Este movimiento de balanceo también le ayuda en la espalda. Atención a todas las mujeres que estéis embarazadas. Fijaros, este ejercicio tan sencillo produce un ligero masaje en la zona lumbar, lo que va a evitar muchos problemas también de espalda. Pero como además lo podemos hacer en sentido circular, trazando un círculo pequeño, hacemos un movimiento de masaje sobre la zona del abdomen. Este masaje, más mantener las piernas en alto, más el hecho de hacer ejercicio, va a beneficiar muchísimo, a facilitar el tránsito intestinal y a evitar ese problema de hemorroides, tanto para las chicas o las mujeres que estén embarazadas como para la gente que es estreñida en general. Y es que el ejercicio es muy importante, así que salir a dar un paseíto bien abrigados y hacer estos ejercicios en casa y veréis que junto con una buena dieta pues nos va a facilitar mucho este problema. No se hace el masajito con la mano, pero esto también ayuda mucho porque cambia la postura. Te hace un poco de efecto de masaje y encima estás moviendo las piernas en alto, con lo cual tiene un sinfín de beneficios. Entonces, hay otra cosa también que queríamos ver, doctores, son los asientos, que eso también influye mucho. Los asientos, eso es importante. Pues sí, porque el tema de la postura, hablábamos al principio, el doctor y yo, ¿verdad?, de que no beneficia mucho que digamos lo de estar sentada. Estar muchas horas sentado, claro, o de pie, indudablemente, o muchas horas de claro. pie. Pues vamos a analizar los asientos, doctores. Vamos por aquí porque quizás también a Rosa María... Pues ahora ya tenemos la explicación que estábamos con el doctor Gutiérrez diciendo que por qué era la excepción de Desiree, de que no tenía problemas de estreñimiento, a pesar del embarazo, y lógicamente si es que hace ejercicio. Claro, es deportista y sigue haciendo ejercicio. Hace ejercicio. Aquí, doctor, es que queremos analizar. Hay muchas personas que pasan horas y horas en el sofá, en la butaca, no se pueden mover, tienen sus limitaciones físicas y están ahora mismo en casa pues viendo Saber Vivir y quizás padezcan hemorroides o estreñimiento. ¿Qué debemos recomendarles a ellos? ¿Qué provoca estar sentado aquí muchas horas y qué provoca estar sentado muchas horas en una silla dura para también una empresaria o un empresario que nos esté viendo? Indudablemente el consejo que les voy a dar, el estar sentado en una silla de este tipo, por ejemplo, que es demasiado blanda, ya no es solamente el daño que le está ocasionando al retorno venoso, sino la posición para la columna vertebral. ¿Pero por qué se daña el retorno venoso si esto es blandito? Sí, sí. ¿Estás así tan ricamente? No, pero inmediatamente lo que está es evitando, está ampliando la zona del canal del ano en esta posición. Aunque parezca mentira, es como la gente que se pone los típicos flotadores, creen, se operan y dicen, no, es que yo llevo un flotador. Sí. Imaginaos la posición, lo que estoy haciendo es abriendo la zona del canal del ano. Y entonces y a la vez estoy comprimiendo, claro, estoy comprimiendo la zona del retorno venoso. Y estás provocando que incluso puedan salir las hemorroides hacia afuera. Claro, efectivamente, mientras que en un asiento
un sitio normal donde perfectamente puede estar Ya. sentado. Lo que no puede estar es muchas horas de sentado o muchas horas de pie. Claro. Cuando una persona empieza a tener síntomas, por ejemplo, de estreñimiento, que ya le están saliendo las hemorroides, ¿el hemorroide cuánto tarda en salir y cuánto tarda en desaparecer? Bueno, lo primero que la gente, lo decíamos, tiene que saber que es una enfermedad familiar hereditaria, porque hay gente que dice, si es que yo hago todo correcto, ¿y por qué tengo esas hemorroides? Porque las han heredado. Entonces, Qué lata, ¿eh? no hay una edad de decir, es que esto se presenta a determinada. Hay edades donde es más frecuente, a partir de los 40 años, por ejemplo, es más frecuente, pero sabéis perfectamente que hay niños, recién, vamos, de 2 años, 3 años, que ya tienen problemas. Tienen estreñimiento y tienen Pues vamos a dificultad. conocer el calendario de una hemorroide. Cuando nace una hemorroide, ¿cuánto dura y cuándo hay que empezar a intervenirse? Lo primero, decíamos que todos tenemos hemorroides. ¿Cuándo tenemos que empezar a plantearnos intervenciones? Dependiendo del grado hemorroidal y de la sintomatología que tengan. Hay pacientes que pueden tener un grado 2 y tener una vida rigurosamente normal, pero si empiezan con sangrado, si empiezan a tener picor, si empiezan a tener patología asociada, porque es muy frecuente que las hemorroides no vayan solas, sino por el estreñimiento hagan fisuras. Es muy habitual que el paciente acuda a tu consulta con hemorroides y algo ¿Y asociado. cuándo recomendaría que operar? Entonces, pues en cuanto pierda la calidad de vida el paciente, donde ya no sí, pero solamente... uno igual está, pues eso, sufriendo en silencio y está Ese es el años. problema, ese es el problema. La Pero gente a la tiene semana, Es que a los se 15 pierde días. calidad de vida. La gente Claro. lo que tiene que saber es que en los grados hemorroidales pequeños, porque hay desde el 1 hasta el 4, que en los grados pequeños se hacen técnicas Ya. que se hacen en la misma consulta sin necesidad de un ingreso Vamos. hospitalario y de una cirugía con... Sí. Antonia, buenos días. Buenos días. ¿Usted tiene hemorroides también? ¿Algún problema de estreñimiento? sí, ¿Qué le pasa, Antonia? Sí, a mí me han operado de las hemorroides a causa del estreñimiento. Sí. Porque fui a digestivo también, llevo ya muchos años y me estuvo reconociendo. Y entonces digo, mire usted, digo, hago bolas, así sueltas, igual que avellanas, y me estuvo reconociendo y dice, lo que tiene son las bolas como nueces. Entonces cuando le hago así bolas, y cuando ya está un poco más, que puedo hacer un poquito más, pero va la caca también pegada así con bolas. Y me hago sangre, muchas veces. O sea, me que hago está sangre. operada y sigue teniendo problemas. Sí, de las hemorroides y luego a los 2 años de la fisura, eso. A ver, Sí. ¿qué Es solución que le podemos dar? lo primero es, si usted realmente está operada de hemorroides y si la técnica que le han hecho ha sido correcta, usted no tiene por qué tener hemorroides. Eso es lo primero. Lo segundo, usted ya lo está explicando muy bien, Antonia, tiene estreñimiento y ya tiene una patología asociada a su problema, que es la fisura. Esa fisura, por un círculo vicioso que va a ser, cuando usted tiene la defecación, durante la defecación tiene dolor. Y usted se defiende, que quiere que su ano descanse. La mejor manera de que su ano descanse es no utilizarlo. Entonces se vuelven estreñidos. ¿Por qué? Porque saben que el día que no utilizan el ano, es el día que están bien. Claro, El día vamos que a lo buscar utilizan, vuelve a soluciones. tener. Mira, es que hay muchas soluciones y además hay intervenciones. Vamos por aquí, doctor, y además vamos a conocer los testimonios de las otras personas a las que también habíamos presentado antes. Cosas para aliviar dolores. Tenemos además en las intervenciones que estaba comentando, doctor. Sí, hay una técnica que es muy antigua, que es la de la esclerosis, que es lo que llama la gente secar las venas. Es simplemente debajo de donde está el plexo hemorroidal, en la mucosa que la está cubriendo por debajo, se inyecta una sustancia que al inyectar esa sustancia se seca. ¿Esto dónde se pone? Esto, ¿Dentro del ano? Sí, este es el anoscopio. Con anestesia, ¿no? Sin anestesia, no, ¿Eh? no, sin anestesia. Hay que saber, una cosa que debe la gente saber es, dentro del canal del ano hay una zona que se llama línea dentada. De ahí hacia arriba es muy doloroso tocar cualquier zona de eso, pero dentro la mucosa no reacciona, no es dolorosa. Vale. Unos 2-3 centímetros por dentro del canal, para que lo entienda la gente, no es doloroso. ¿Qué hacemos con y esto? esto se ¿Se puede introduce? perfectamente... Se introduce y debajo de la mucosa se inyecta una sustancia. Normalmente ¿Y esa sustancia es el qué fenol. hace? Lo que hace es secar, fibrosar. Necrosar. No, secar la zona. O sea, que ya no haya. Con eso se el termina trayecto, ya. y con eso se termina. De acuerdo. Eso Bien. es una técnica muy antigua que se llama escleroterapia. Luego existe otra, que es la del frío, que es esta sonda. Esta punta de esta sonda está adosada a un aparato de protóxido de nitrógeno que baja la temperatura de la punta a 80 grados bajo cero. ¿Esto qué lo que es? Eso es para biopsias del colon. Que esto es otra cosa esto distinta. es otra cosa distinta. Este es. Yo he mezclado, vale.
Entonces esto sale frío y también... Sale frío. Esta sonda, este trozo que estamos viendo aquí de la punta de la sonda, se adosa al plexo hemorroidal y lo destruye a 80 grados bajo cero. O sea, también sin se dolor. introduce y se queda... Y se destruye el plexo hemorroidal sin dolor. Sin dolor y sin anestesia. Sin anestesia. Perfecto. Todo lo que estamos hablando ahora mismo son técnicas que se pueden hacer ambulatoriamente sin ningún tipo de anestesia. Y esto es eso es lo de la biopsia para hacer biopsias. Y esta que es una técnica, sí, esto es una técnica que se llama la ligadura. Esta gomita que estamos colocando aquí, esa goma se aspira al plexo hemorroidal, un aparato de aspiración, se introduce y en esa, estrangula. Eso es. Entonces, una vez que tenemos el plexo hemorroidal, simplemente disparamos. Claro, y se queda ahí estranguladito. Entonces, y ahí se quedaría esto sequito. Esto es el plexo hemorroidal, a los 3 días se cae y ahí queda una herida que cicatriza. Y todo esto tiene dentro, todo nunca esto es dentro. fuera. O sea, que la hemorroide intervenirá desde dentro. Externamente, nunca. Externamente para cuando hacemos, porque hay técnicas que hay que hacer externamente también, que ya requiere anestesia. Vamos a ver cómo les ha ido a nuestros amigos que vienen a contar cómo les han hecho las intervenciones. Francisco, nos podéis acompañar, Juan Pedro y Francisco, venir aquí y que nos contáis qué es lo que sucedía. Sois pacientes, ¿no?, del doctor Germán. Bueno, ¿a ti qué te ocurría? Pues como... Cuenta aquí, Germán. Como he comentado antes, tenía crisis periódicas, más o menos de 8 o 10 días, luego se pasaban, pero que a partir de este verano fue a más, hasta que ya no podía aguantar y tuve que recurrir a su ayuda. ¿Y qué tuvimos que hacer, Germán? Él tenía, aparte de las hemorroides, tenía una fisura importante, y entonces en el hospital con sedación simplemente y anestesia local, con el láser, pues nosotros hacemos las intervenciones con láser quirúrgico que evitamos los puntos, quitamos la fisura, relajamos el esfínter interno que se puede relajar y a partir de ese momento su calidad. Dolor, molestia, ¿te recuperaste bien? Sí, bueno, los primeros días te daba como temor, ¿no?, a poder, pero luego ya cuando te das cuenta de que aquello es un cambio, pues ya casi normal. ¿Y tu caso? En mi caso era fístula perianal, yo tenía mucho dolor, tenía pus a los 2 lados y bueno, muy mal, muchísimo dolor. La fístula es muy dolorosa, ¿no? La fístula cuando está infectada, cuando es el acceso, es muy doloroso, que es una infección que comunica la parte dentro del recto con la piel perianal, que era lo que tenía... ¿Y cómo lo solucionasteis? Pues también localizamos el trayecto fistuloso y con láser hicimos la limpieza de todo el trayecto, porque él estaba operado previamente, le habían hecho una cirugía hacía tiempo con cirugía tradicional. ¿Y tenías miedo de volver al especialista? Hombre, siempre se tiene algo de miedo. Lo que pasa es que me habían hablado del láser, pues a mí cuando la primera vez me operaron estuve 10 días ingresado en un hospital, y luego estuve casi 4 meses dado de baja, y con la operación del láser yo salí andando del hospital el mismo día. Bueno, nos hemos quedado pendientes de Ana, que antes me decías que te guardabas ahí una serie de plantitas que me imagino que serán remedios naturales para aliviar el estreñimiento y con eso, en consecuencia, las hemorroides. Mira, traigo plantas, o sea, fitoterapia, pero que esta vez voy a mandar a hacer infusión, pero no para beberlo, sino haríamos infusión de o poleo, o corteza de encina, o castaño de Indias, o arándanos, el propio fruto de arándanos, si hacemos una decocción de 70 gramos de arándanos en agua, la echamos en agua que esté templadita, como esta que tenemos aquí, y nos hacemos baños de asiento cuando tenemos las hemorroides en todo su esplendor. Muy importante, el agua, siempre creemos que como las hemorroides son varices, es decir, están dilatadas, tenemos que hacer los baños de asiento con agua muy fría, y no es así, doctor, ¿verdad? No. Tiene que estar templadita, no caliente, porque si está muy caliente dilataría, pero tampoco muy fría, sino templadita. Oye, pues está muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, doctor Vázquez, ha sido un placer, enhorabuena, porque son mensajes además positivos, que la gente normalmente tiene miedo a hacerse intervenciones porque luego son muy dolorosas, pero ya sabemos que las intervenciones son muy fáciles.